Buenas noches, jóvenes de Sudamérica. Un grato saludo para cada uno de ustedes. Hoy estamos en nuestra última noche en esta Semana Joven. Ha sido realmente fascinante hacer un viaje por la vida del rey, el rey más reconocido de Israel, el rey David, y ver que toda la experiencia que él pasó en realidad es una experiencia para cada uno de nosotros también. Quisiera saludar a nuestros amigos jóvenes de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Ecuador y de Perú. Que su asistencia durante estos días aquí a la Semana Joven sea de gozo, regocijo y de mucha alegría y meditación para nuestras vidas. Esta noche veremos la última parte en la vida de David. Realmente hemos ido por cada momento de su vida y ahora hemos llegado al momento culminante. ¿Qué va a ocurrir con él? ¿En realidad su corazón seguirá siendo un corazón conforme a Dios? ¿Cuáles son las claves para tener una vida de éxito? ¿Cuáles son las claves para heredar una vida transformada? Lo vamos a ver en esta oportunidad abriendo nuestras Biblias. Así que prepárate para abrir tu Biblia ahí donde estás. Así que busca tu teléfono. Si estás por internet, no te olvides de poner el lugar donde tú te encuentras, la iglesia, el lugar donde tú estés, usando el hashtag Semana Joven. Y ahora sí, abre tu Biblia o enciende la aplicación en tu teléfono de Biblia y vamos juntos para estudiar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a cambiar de libro, ya no vamos a estar en Samuel, pero ahora vamos a ir al libro de Primera de Reyes, un libro que queda al costadito nada más de Segunda de Samuel. Primera de Reyes, capítulo 2. La experiencia de David como padre había hecho que sus consecuencias de sus graves errores se den en la vida de sus hijos. Se veía triste porque 4 de ellos pasaron graves problemas, pero ahora tenía un hijo diferente. Cuando David estuvo con Betsabé, perdieron un primer bebé, pero el segundo, Dios bendijo la vida de David y la vida de Betsabé con un niño al cual llamarían Salomón. Este sería el próximo rey de Israel. Por lo tanto, la educación, la corrección, la disciplina vino con él y había un secreto especial que tenía que conocer Salomón para no cometer los mismos errores que David. David sabía de esto porque lo había pasado en experiencia propia y ahora necesitaba compartirlo con Salomón. ¿Sabes? Cuando estudiamos la palabra de Dios, empezamos a ver historias fascinantes. A mí me gustan mucho las historias de la Biblia y me gusta también contarlas, porque a medida que tú vas leyendo en la Biblia y viendo su experiencia, vas internalizando un poco su experiencia con la tuya. Y parece que las experiencias que pasó David, las experiencias que pasó Saúl, las experiencias que pasó Jonatán, parecen ser las tuyas mismas. Y entonces tú sigues leyendo para saber qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué va a suceder, cómo Dios va a solucionar esto. Y te das cuenta del poder tan grande que Dios tiene para solucionar conflictos, para transformar el corazón de donde salen los sentimientos, las pasiones, los pensamientos y las intenciones. Así que en la Biblia ahora nosotros vamos a ver esa experiencia que pasa el último de los hijos de David. Salomón. Salomón había de ser rey y también había de heredar la construcción del templo. David no lo pudo hacer porque Dios se lo negó en determinado momento, debido a las tantas batallas, a tanta sangre que había él derramado a causa de las guerras. Por lo tanto, quien heredaba un legado de paz era Salomón. Salomón parecía ser el rey que realmente necesitaba Israel en este preciso instante. Vamos a 1 Reyes capítulo 2, que es el capítulo que vamos a estudiar nosotros ahora. ¿Cuál es ese secreto para tener un corazón distinto? ¿Cuál es ese secreto para tener un corazón transformado? Un corazón como el corazón de Dios. 1 Reyes capítulo 2, verso 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en esta tierra, le dijo David a Salomón. Así que esfuérzate y sé hombre.
Estas palabras de David en realidad no son solo de David. Recuerda que para Josué también fueron las mismas palabras y vinieron de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Eran las palabras de Dios para Josué en el momento que iba a gobernar una nación que estaba entrando recién a Canaán. Y ahora que estaban establecidos como un reino, ahora David le decía estas palabras a su hijo Salomón. Y dice la Biblia que David le dijo, esfuérzate y sé hombre. Y ahora, ¿cuál es ese secreto para tener un corazón como el corazón de Dios? ¿Cuál es ese secreto a pesar de la humildad, de la sencillez, de ser padre, de ser benigno, de ser bondadoso, de tener un corazón valiente? ¿Cuál es esa característica principal para tener todas esas cosas? Vamos a ver lo que dice el verso 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cuál eran las palabras que David usó para dar a su hijo esas últimas intenciones de su corazón? ¿Cuáles fueron esas palabras? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Te acuerdas tú que cuando David iba a ser rey, también se le indicaron las mismas situaciones? ¿Te acuerdas tú que en estos días estudiamos que cuando David luchó contra Goliat, se dice que David ya era un hombre valiente y esforzado? Se dice también que Dios estaba con David. Sí, el secreto para tener un corazón transformado es guardar los mandamientos de Dios. Por esa razón, David escribió un salmo que hablaba acerca del gozo de guardar los mandamientos de Dios, de gozarse en obedecer a Dios únicamente. El gozo de un corazón es completo cuando obedecemos lo que Dios ha puesto para nuestra vida. No te cases pronto. Usa tu criterio, pero sobre todo tu comunión con Dios para tomar una decisión como esta. Qué interesante. ¿Y cómo sabemos cuándo decidir o cuándo casarnos o cuándo unirnos? Pues la palabra de Dios tiene esa respuesta. ¿Cuándo? Cuando tú aceptes en comunión a Dios, comprendas sus planes y sus decisiones y entonces comprenderás tus propios planes y tus decisiones. ¿Y cómo educar a los hijos? ¿Y cómo hacer que ellos tengan un futuro mejor? ¿Cómo hacer que ellos no tengan los mismos errores que yo? Guarda los mandamientos, aférrate a Dios y sus decisiones, sé obediente ante Él. Este secreto que David estaba compartiendo con Salomón era justamente el secreto que ahora él, por experiencia, sabía muy bien que daba resultado, pero que lamentablemente él tuvo que separarse en un tiempo por sus errores, por haber perdido el propósito de su vida, y cuando perdió de su vista a Dios, entonces él cayó como Pedro también cayó habiendo perdido la vista en Jesús. El secreto de la vida para que tú prosperes en todo lo que hagas es guardar los mandamientos. La Biblia habla de que después de esto David murió y dejó entonces un legado de corazón para Salomón. Ahora Salomón era muy joven para dirigir este reino. Las guerras habían sido acabadas con David. David había terminado de matar a los últimos gigantes. Habían ocurrido ya las últimas guerras. El reino estaba en paz y ahora era necesario poner orden, era necesario avanzar para su crecimiento, para que las naciones pudieran comprender que ahí había un reino de Dios. Salomón tenía una tarea muy difícil. Por esa razón, Salomón reacciona y nosotros podemos darnos cuenta que la estrategia o las palabras que empleó David para Salomón inmediatamente fueron obedecidas. Vamos a leer ahora en 1 Reyes capítulo 3 y vamos a leer las intenciones, hechas palabras de Salomón cuando pidió a Dios algo especial para hacer lo que tenía que hacer con la nación. Y obviamente nosotros entendemos aquí que realmente Salomón comprendió que debía de obedecer a Dios. Por esa razón fue al primero que él llamó.
Y dice la Escritura en el capítulo 3, en el verso 9, que Salomón hace un pedido a Dios. Aunque antes de leer el verso 9, vamos a leer desde el verso 7. Mira las palabras que Salomón utiliza. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y ahora mire el pedido especial que hace Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Sabes qué es lo que hizo Salomón aquí en la Escritura? Reconoció que era un joven, que no tenía experiencia. Había vivido en la corte, había aprendido de su padre, sabía algunas cosas del reino, pero él no sabía cómo gobernar. No estaba David ahora para pedirle consejo, pero tampoco se lo pediría. Salomón entendió muy bien lo que David le dijo. Ahora tú tienes que guardar los preceptos de Dios. Ahora tú tienes que empezar a obedecer a Dios y prosperará tu reino. Por esa razón, lo primero que hizo Salomón para tener prosperidad y éxito no fue hacer una maestría, no fue hacer un doctorado, no fue a luchar por su imagen, no trató mal a la gente para que sepa quién es el que tiene autoridad. Realmente lo que hizo Salomón, en primer lugar, fue ir de rodillas hacia Dios para que él pudiera entregarle sabiduría. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por eso es que se consideró a Salomón como el hombre privilegiado de esta actitud, porque él empezó reconociendo a Dios como rey, obedeciendo sus mandamientos. No hay manera de decir que Dios es nuestro Dios si nosotros no obedecemos sus mandamientos, porque aquel que dice que ama a Dios pero no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. Por esa razón, aquí Salomón le pide a Dios que le dé un corazón que pueda discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Quién en realidad le iba a dejar el legado de corazón a Salomón si no era Dios? Porque el corazón de David era un corazón humano. Era conforme al corazón de Dios. Pecó y perdió ese privilegio. Ahora Dios quería de Salomón que tuviera un corazón diferente. Estimado joven, ahora tú tienes la oportunidad de tener un corazón distinto, un corazón sencillo, un corazón sincero, un corazón ardiente por las cosas que Dios tiene para ti, aunque te cueste ahora entenderlo o quizás practicarlo. Pero ¿por qué todos alrededor tuyo de repente quieren hacer de ti una persona distinta? Pon tus ojos en Jesús. Obedece sus mandamientos y siempre serás prosperado. Si tú obedeces su palabra, aunque estés pasando un valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque Dios estará contigo. ¿Y sabes quién dijo estas palabras? El mismo David. Él estaba seguro de que Dios lo acompañaba aún en el momento más terrible de su vida. Tú estás en el mejor momento de tu vida. Eres joven. Y eso denota que realmente Dios te ha bendecido para que llegues a esa edad, estés lleno de vitalidad y seas un instrumento especial. Déjame decirte que esta semana ha sido una semana maravillosa y hemos aprendido de David, pero sobre todo hemos aprendido de Dios. Guardemos su palabra y seamos obedientes a Él y el éxito vendrá por sí solo, porque el éxito también es sinónimo de bendición, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nunca será como nosotros lo pensamos, siempre será a la manera que Dios ya lo tiene organizado. Que el Señor te pueda bendecir grandemente. Ahora vamos a orar juntos y a pedir que todo lo que hemos hablado durante esta semana podamos practicarlo en nuestra vida y realmente ser hijos conforme a su corazón, al corazón de Dios.
Vamos a orar. Gracias te damos, oh Señor, porque tu palabra es veraz, tu palabra nos enseña, nos orienta, nos dirige. Permítenos, Señor, seguir fielmente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a pesar de nuestros errores, a volver al propósito por el cual tú nos has dado, tu palabra en nuestra vida. Transforma, Señor, nuestro corazón. Transforma, Señor, nuestra vida y permite, Señor, que nosotros podamos reaccionar ante tu palabra obedeciendo, siendo sinceros, sencillos, veraces, bondadosos. No porque, Señor, sea una forma de vida, sino porque lo hacemos para glorificarte y para alabarte a ti únicamente. Que durante estos días cada joven haya podido entender en tu palabra que es necesario volver a ti. Que la oportunidad, Señor, de volver a ti se haya dado durante estos días y aquí en esta última oración queremos dejar nuestro corazón en tus manos. Moldéalo, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta Semana Joven aquí a través de Nuevo Tiempo.